tocando un tema que es titular del impreso del día de hoy, esto de la flexibilización, acuerdos por establecimiento, hablar de reforma laboral, modernización, nos dijo Luis Alonso. Nosotros tenemos el gusto y el placer de estar con el doctor Nicolás Pocorni, abogado laboralista, que en algún momento también fue columnista de esta emisora y que siempre es un gusto poder recibirte. Nico, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Carlita, hola, buen día Hugo. Para mí también siempre es un gusto venir acá, es muy interesante. Siempre tienen muy buena información, le explican muy bien y están con los temas de actualidad, así que desde ya para mí es un gusto estar acá. Y es un tema de agenda, ¿no? Salimos de la agenda electoral y nos metemos de lleno justamente en un tema que causa su controversia, hay muchas voces de por medio, hay mucha desinformación también, y hay algunos temas que es importante reflotarlo, y por eso justamente te invitamos, porque quien maneja justamente este tema y lo conoce de pe a pa sos vos. Bueno, sí. O por lo menos intentamos. Digamos. No, lo conozco muy bien claro. el tema, y es cierto que hay desinformación, hay miedo, hay información. Yo lo veo no solo desde la parte del derecho, sino ¿por qué genera miedo? Yo cuando, no sé, por ejemplo de chico, mi mamá me decía, si te da miedo, no estás seguro si vas a ver tal película, mira, lee la sinopsis para ver de qué se trata. Qué buen Yo lo primero que hago, leo el proyecto de ley laboral. ¿Por qué? Yo puedo informarme por medio de ustedes que lo explican muy bien, o por otros medios de comunicación, escrito, diario, lo que sea, pero por mi especialidad yo tengo que ir al texto de la ley y leerlo y ver qué es lo que está planteado. La mayoría de las personas que no tienen obligación por qué conocer el proyecto de ley, salvo que legislen o que se dediquen a esto, por lo general no lo han leído. Entonces eso genera cierta desinformación, pero estos son los tiempos justamente para que se den estos ciclos de difusión, de charlas, de debate, y que estos temas que son bien importantes, que son estructurales para la Argentina, nos podamos informar y veamos, yo soy trabajador, cómo se va a modificar mi vida, qué me va a cambiar, qué me va a mejorar, qué me puede empeorar, porque desde ya que comparto con Hugo que uno escucha flexibilización laboral y yo ya sé cuál va a ser la parte que va a ser flexible. Sí, o la sea, de los trabajadores. cuál es la que se dobla, es bien gráfico, digamos así. Sí. Pero también entiendo y coincido con Alonso, que estaba anteriormente, la perspectiva de una reforma laboral tiene que ser que sirva para generar empleos, pagar mejores salarios, y que al mismo tiempo esa generación de empleo y mejores salarios repercuta en el sostenimiento y funcionamiento de un sistema previsional que prácticamente está fundido. Nosotros necesitamos tener 4 trabajadores activos aportantes para mantener un jubilado, y hoy tenemos 1.4. Entonces, ¿cómo soluciona el tema previsional? Con generación de empleo, y al mismo tiempo, si genero empleo, se pone en funcionamiento la economía, porque también lo dijo Alonso, muchas veces el trabajador, la mayoría de su salario lo dedica a consumo. Y a veces, no porque el tipo quiera consumir todo el tiempo, que también esta sociedad nos genera necesidades constantemente. Yo entro a mis redes sociales y me aparece publicidad de esto, de aquello. Sí. No. Lo que pasa es que son pocos los trabajadores que tienen capacidad de ahorro. Claro. También antes, cuando teníamos la columna acá con Carla, decíamos, muchas veces el aguinaldo del trabajador se lo utilizaba para viajes, o para ahorro, o para cambiar el auto. Ahora el salario del trabajador alcanza para ponerse al día con la tarjeta y volver a arrancar de cero. Sí. Me pongo al día con las deudas y empiezo. Bueno, entonces esta reforma laboral, desde el punto de vista que hace falta una reforma, coincido. La ley de contrato de trabajo es del año 74. En eso estamos de acuerdo. ¿Hace falta una modernización? Sí. ¿Hace falta flexibilizar condiciones de trabajo en contra de los trabajadores? Creo que no, podría, porque desde mi punto de vista, de lo que yo me dedico, el empleador toma trabajadores cuando su negocio, su giro comercial, su actividad productiva es dinámica y necesita mayor cantidad de mano de obra para lo que sea. Para cualquier cosa que aumentan ventas, construcciones, lo que sea, necesito mano de obra. Por ejemplo, la construcción. Si en la construcción se empieza a mover, a generar, a tener dinamismo la actividad, todos los trabajadores de la construcción vuelven a tener empleo. De hecho,
una de las cosas, bueno, en su momento que hace Perón para intentar alcanzar el pleno empleo fue la promoción de la obra pública. Entonces, con la promoción de la obra pública casi llega al pleno empleo. Hoy eso no funciona. De hecho, estamos en un momento nacional donde empleo público es considerado como una cuestión negativa y el empleo privado se le llama como sinónimo empleo genuino. Bueno, los dos trabajadores son trabajadores genuinos, claro que sí. El trabajador público y el trabajador privado. Ahora, yo no puedo dejar de advertir que es cierto que el empleo público dentro del presupuesto está contemplado como un gasto, mientras que el empleo privado genera cierto movimiento de la actividad. Ahora, vos citaste un ejemplo muy piola que me parece el de la construcción, ¿no? Sí. Digamos, se aprueban estas normas, se facilita el despido, por alguna manera, para los empresarios, tienen menos miedo que ganar un juicio, pero estamos hablando de un país que no tiene obra pública. La construcción no va a tomar un solo puesto de trabajo hasta que no haya obra pública. Y los que tome van a ser con menos derechos de los que tenían ahora. Eso es lo que me pregunto. ¿No hay que hacer reformas también económicas, no solo laborales? Bueno, mira, me viene bárbaro. Uno de los modelos que toma el gobierno para realizar la reforma laboral, Hugo, es el de la construcción. ¿Por qué? La construcción tiene un estatuto especial, que es la ley 22.250, que es del año 80. Y los empleados de la construcción no tienen indemnización. Hoy despedir un empleado de la construcción no se lleva ningún tipo de indemnización. ¿Por qué? A nosotros que somos empleados, llamémosle tradicionales, si nos despiden nos pagan un mes de sueldo por cada año de antigüedad. Es lo básico, es lo que uno busca en internet, que le tira la IA, lo puede saber cualquiera. Ahora, el trabajador de la construcción, cuando ingresa, se registra en la UOCRA y en el IERIC y tiene el fondo de cese laboral. ¿Qué es el fondo de cese laboral? Yo, en vez de pagar 11% de aportes, 16% de contribuciones, pago un monto más alto que va a un ente no gubernamental que lo maneja, que es el IERIC, y que al momento de mi desvinculación del contrato de trabajo de construcción, yo ya voy a cobrar un cese. Entonces, despedir a un empleado de la construcción no me sale nada. Lo que sí me sale es un aporte más caro. ¿Qué quería y cuál era la pretensión del gobierno que proponía como modelo? Hoy, que los trabajadores no tengan indemnización, sino que yo contrato un seguro y al momento de desvincular ese trabajador, el que vaya y que cobre ese fondo de cese laboral. Entonces no tengo el miedo que decía que tiene Alonso de despedir y que se funda la pyme. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta fue una medida que se tomó o que se pensó muy de la boca para afuera por gente que no conoce el sistema en profundidad. Hay trabajos que por el alto nivel de rotación, digamos nuestros padres, nuestros abuelos, ¿qué pensaban? Yo entro a tal trabajo y me quedo toda la vida. Y me jubilo. Y me jubilo. Hoy en la gig economy, que se llama, o economía de demanda, yo tengo trabajos para cumplir determinados objetivos, sobre todo los jóvenes, voy a trabajar este verano para poder irme al exterior, voy a tener esto. Tal cual. Bueno, esos trabajos que tienen alto nivel de rotación, como la hotelería y la gastronomía, para ellos sería carísimo implementar un fondo de cese laboral. Claro. Les conviene 1000 veces tener actualmente un periodo de prueba de 6 meses, o trabajador con un año te paga un mes de salario de indemnización y me sale más barato que venir pagando el fondo de cese laboral. No todas las actividades son iguales. O sea, por eso existen los convenios colectivos. Ustedes tienen el convenio colectivo de prensa, sí. Tiene una indemnización especial para los trabajadores de prensa, por ejemplo. Sí, así es muy caro despedir a un trabajador de prensa, pero ¿por qué? La indemnización tiene una finalidad de prevención, de decirle al empleador, mirá, yo quiero que esta persona, que su centro de vida lo organice en base al trabajo, y continúe estando bien, y que si vos lo tenés que despedir te sea caro. Yo quiero que esta relación continúe hasta que el trabajador decida irse o no. Y la economía, lamentablemente, esta protección muy buena que tiene la ley de contrato de trabajo y los convenios colectivos, llega a muy poca gente. Yo no veo, desde mi perspectiva y de lo que veo en el día a día, que me dedico, vivo de esto, que el problema sea que las leyes laborales son muy rígidas o que son un cuco que hay que tenerle miedo. Acá los incentivos tienen que ser fiscales. Sí, en todo caso, valoro, voy mezclando un poquito. No, está buenísimo. Valoro en la reforma laboral que tiene
un capítulo especial que dice que las micropymes van a tener una bonificación del 100% en las contribuciones patronales para tomar trabajadores. Las pymes van a tener un 50%, el resto de las empresas un 25%. ¿Qué quiere decir? Una nueva empresa que toma un trabajador, si es micropyme, no paga nada de contribuciones patronales, si es pyme paga solo un 50%, el resto de las empresas un 25%. Ese es un incentivo para tomar gente. Totalmente. Eso funciona. Nico, hablaba sobre el tema de los convenios laborales. Se habla de la eliminación. Bueno, mira, el derecho del trabajo tiene un principio, que es el principio de progresividad y no regresión. Los convenios colectivos de trabajo solo podrían eliminarse si ambas partes estuvieran de acuerdo. Bajado al llano, ¿qué quiere decir? El sindicato de empleados de comercio, el sindicato de prensa, debería ponerse de acuerdo con la Cámara Empresarial que nuclea esta representación de los empleadores y decir, dejemos de lado este convenio colectivo. Yo tendría que encontrar un sindicato o un gremio que esté dispuesto a entregar a sus trabajadores y derogar el convenio colectivo. No lo vas a encontrar. Podría pasar, en la teoría sí, pero es muy de laboratorio. Digamos, la experiencia o la historia me indica que eso no debería pasar. Ahora, me sumo a esto de lo que decía Carla, de los cambios en los contratos de trabajo. Hay uno que a mí me llama particularmente la atención de estos cambios, teniendo en cuenta, digamos, del tema de los salarios por productividad. Es decir, y se dice que, bueno, también, si hay un acuerdo entre los trabajadores, gremios, con los empresarios del sector, se eliminaría la paritaria, es decir, X% para todos los trabajadores, si no se pondrían incentivos para los que más producen. Obviamente siempre se habla, o por lo menos yo, esto es una opinión personal, yo estoy de acuerdo a los incentivos y a los premios para los trabajadores porque también generan un incentivo mayor. Ahora, me parece que no deberían reemplazar a la paritaria, que le da un mínimo de aumento salarial a todos. No sé cómo lo ves vos. ¿Te parece que es legal algo así? Bueno, existen los salarios por productividad. De hecho, por ejemplo, tenés ESMATA, gente que vende vehículos. Los que venden autos tienen un salario fijo y el mejor vendedor ese mes pagó cualquier cantidad de ganancia porque cobra más que... O por comisión, claro. Cobran impresionante, algunos de los que venden muy bien. Jugadores de fútbol, si vos este torneo en los partidos metés un gol, también vas a cobrar. Inmobiliaria, los que venden departamentos, te llevas el 3% del departamento que vendiste. ¿Existe el salario por productividad? Existe el salario por productividad. ¿Es algo positivo? Es algo positivo siempre y cuando tengamos un básico legal. Eliminar la paritaria lo veo es directamente imposible. ¿Por qué? Nosotros somos partes que realizamos una negociación colectiva, hay una ley de negociación colectiva, y lo que un gobierno cuya premisa es respetar el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de la propiedad privada, la libertad a la vida, bueno, no inmiscuirme en las negociaciones, porque si nosotros somos dos partes que estamos negociando condiciones laborales dentro del marco del convenio colectivo, yo gobierno me voy a inmiscuir y voy a suspender las paritarias. No tendría... Sería antilibertario, digamos, ¿no? No tendría lógica, no sería coherente con el discurso. Digamos, si estas son dos partes que están en un proceso de negociación, ¿por qué yo Estado me voy a meter? Pero ahora ya se mete porque no homologa ningún acuerdo por encima del 1%, ¿no? O sea que ya se está metiendo en las paritarias. Bueno, eso es algo que es incorrecto también porque siempre nosotros tenemos un orden público laboral que funciona como un piso para los derechos de los trabajadores y todo lo que se pacte por arriba, ¿qué me importa a mí si bancarios pacte el 10, cuando aquí en las provincias nos dan el 4 en 2 cuotas, o que empleados de comercio pacte tanto? Digamos, ellos que pacten lo que quieran, si depende, si mi actividad va bien, está absolutamente demostrado, comprobado, que cuando el trabajador más cómodo está, no cómodo en el sentido de no hacer nada, sino que no siente que tiene la espada de Damocles todo el tiempo que le va a caer y que se va a quedar sin empleo, o que el empleador está con el látigo, es cuando mejor trabaja y cuando más produce. O sea, si a mí la actividad bancaria estuvo funcionando bárbaro y quiero darle un mayor aumento, ¿por qué me lo van a negar? No tendría sentido.
Nico, si te parece bien, nos metemos en tema vacaciones, lo charlábamos fuera de este micrófono. Hay distintas posturas, algunos han embanderado justamente el tema de las vacaciones para tomarlo desde la forma partidaria, otros quizás para informarlo, pero entendemos también que del otro lado es necesario entender esto que se viene hablando, ¿no? De las vacaciones cada 2 años y que dependerá justamente del empleador si te las da completa o no, si no te las da completa. ¿Cómo sería, mirándolo justamente al proyecto, el tema vacaciones? Yo quiero hacer una crítica, que si yo comparto muchas cosas con este gobierno, otras no, creo que es un gobierno que no se ha caracterizado, por lo menos en materia laboral, que es lo que conozco, por tener buena técnica legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Las leyes laborales que ha intentado reformar o legislar han tenido una técnica que después no pasó ningún filtro de la justicia. Es verdad. Ni en las provincias, ni en Cava, ni en la Corte Suprema. Eso quiere decir que están legislando desde una óptica de considerar al otro como alguien al que lo tengo que dominar y torcerle el brazo, y eso en la óptica laboral no funciona. El derecho del trabajo se llama derecho del trabajo porque protege a los trabajadores. Si no, se llamaría derecho empresarial. Claro. Ahora, esto no quiere decir que yo todo el tiempo voy a querer tener a los empresarios con el pie en el cuello. No. Quiere decir que nosotros sabemos que acá hay dos partes, una que tiene mayor poder de negociación y otra que no, y por lo tanto tenemos que equilibrar esa relación que se llama hiposuficiente, porque no está en desventaja. Entonces, visto eso, el tema de las vacaciones es un tema que me genera cierta preocupación, porque digamos que te puedan fraccionar las vacaciones como quiere el empresario sin que vos te tomes todos los días corridos. Por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo 28 días de vacaciones. Yo planifico mi vida para saber cómo me voy a tomar los 28 días de vacaciones. Podría darse el caso que a mí me sirva, che, me tomo 14 y a medio año otro 14 porque es más barato el pasaje. Bueno, podría darse el caso, pero sería en beneficio mío. Ahora, que me den una semana ahora, otra semana después, y mi cuerpo, en mi cabeza no descansa. Obvio. Hay un derecho humano, los derechos laborales son derechos humanos, hay un derecho humano al descanso, hay un derecho humano al cuidado. La Argentina ha solicitado una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se habla del derecho humano al cuidado que tiene la familia, a cuidar los familiares, sí, a cuidar personas con discapacidad. Entonces, no se puede volver a la época de la revolución industrial, de pensar que todo es una línea fordista y que las personas son máquinas. Siempre en clase, yo doy clase en la universidad, arrancamos la primera o segunda clase con la película de Chaplin, Tiempos Modernos, sí, donde el tipo de tanto trabajar termina metido como un engranaje de la máquina. Sí. Eso no sirve. Hay que respetar los periodos de vacaciones, veremos cuándo se toma, preferentemente temporada estival, que es la de verano, pero ese es un punto que hay que ver, que seguramente, ya lo adelanto, no pasaría el filtro de la justicia, que se pueda fraccionar las vacaciones sin consentimiento del trabajador. Ahora, otro tema, ¿no?, que lo vemos justamente en el titular del impreso del día de hoy, esto de extender a 12 horas las jornadas laborales, que también lo hemos charlado fuera del aire, pero importante como para que la audiencia tenga en conocimiento justamente desde el lado legal tu mirada. Hablar de las 12 horas de trabajo, hacíamos las cuentas y no nos dan. No dan. Exactamente, pues no le da ni al titular de la Unión de Empresarios, ¿no? Ni aún viviendo, sí, a media cuadra del trabajo. Ni siquiera a Alonso le da, está bien. Un muy poquito de parte histórica. El que se conoce como el primer logro de los derechos del trabajo, 1919, estamos hablando fines de la Primera Guerra Mundial, es la limitación de la jornada de trabajo. Digamos, el convenio colectivo número 1, o sea, el primer convenio colectivo de la OIT, es la limitación de la jornada a 8 horas diarias o 48 horas semanales. Ese es un límite que se tiene que respetar pensando en cómo funciona el cuerpo humano, cómo la persona está bien, cómo tiene momentos de esparcimiento. De hecho, la tendencia mundial
es la reducción de la jornada laboral. Sí, totalmente. O sea, la reducción de la jornada. Trabajemos menos horas y si querés vamos por productividad. ¿Por qué? Tiene también una razón de ser sociológica. Si yo paso más tiempo con mi familia, tal vez sea un mejor trabajador. Yo no he leído en el proyecto de ley, creo que acá hay una pequeña confusión. El proyecto de ley dice, en la única parte que habla de jornada, que se debe respetar entre jornada y jornada el descanso de las 12 horas. Listo, no está diciendo nada nuevo que no esté ya en el convenio número 1 de la OIT o en la ley de jornada de trabajo argentina, que es de 1999. No agregó absolutamente nada. De eso también hablo cuando digo que hay mala técnica legislativa. Digamos, ¿para qué me repetís un párrafo que ya está en una ley del 29 y que ya está en un convenio de la OIT del 19? Genera esta confusión. Sí. Eso desde lo legislativo no debería ocurrir. Ahora bien, ya hay trabajos donde se trabaja 12 horas. Seguridad, policías, los médicos, guardias de salud, enfermeras. ya existen trabajos mineros, hacen roster 7x7, 14x14. Yo creo que esto no puede ser porque los convenios de la OIT tienen una jerarquía que es superior a las leyes, por lo tanto, incrementar este tipo de jornada sería absolutamente inconstitucional. Sí, en todo caso, y esto ya por una cuestión personal y a título de, no sé, de anécdota, de storytelling, si se quiere, yo prefiero en mi estudio, trabajar más horas de lunes a jueves y a veces los viernes a hacer cosas con mi familia. Tengo un hijo chico, paso tiempo, estoy con mi mujer. Por ahí no alterás la cantidad de horas semanales, digamos, ¿no? No supero, o sea, está bien, está bueno, porque acordás con el trabajador, quizá el trabajador también te dice, che, yo prefiero trabajar más de lunes a jueves y no el viernes. Ahí está. Creo que eso está bueno, pero sin alterar estas 48 horas semanales. Claro, ¿no? Está ese límite, que es un límite en este caso infranqueable, sí, porque está en el convenio número 1 de la OIT. Tendrías que ser un país africano o de los asiáticos que no tienen prácticamente derechos laborales para violar esto. Y que esto explica quizás que hay países que incluso ya no quedan en fin de semana, sino que el descanso empieza el viernes. Que muchas veces hemos visto algunos que arrancan el viernes el descanso, entendiendo justamente que capaz que incrementan, pero tienen igual contemplada la misma cantidad de horas. Yo, una pregunta así que no es mi rol el periodista acá, pero ¿ustedes preferirían tener un día más de descanso aunque tengan que trabajar 1 o 2 horas más? Yo sí. Pero es personal de cada uno, digamos. Hay otros que no, porque tienen actividades que no le permiten hace tiempo. Pero estaría bueno que se dé la oportunidad de que se pueda dialogar, ¿no? Y que cada uno diga, mira, a ver qué vos preferís, Carla, si no, vos preferís, si no. Yo preferiría en particular. Bueno, este tema tiene una relación con el banco de horas. No sé si lo tocaron ayer o no el tema del banco de horas. No. Está también en las noticias, yo lo vi. Le pedí a la IA que me diga a ver cuáles son los temas que están en las principales noticias y salía el banco de horas. Bien. El banco de horas, por ejemplo, en la provincia de Jujuy existe. ¿Por qué existe? La provincia, el Estado provincial tiene prohibido pagar a los trabajadores horas extra. A mí muchas veces me han mandado a hacer trabajos como asesor de la Defensoría del Pueblo a La Quiaca. Entonces, entre que voy a La Quiaca, hago la atención, el asesoramiento a la gente y vuelvo. Y bueno, trabajo a veces 12 horas. Pero la provincia no tiene prohibido realizar erogaciones que estén dentro del presupuesto. Entonces, ¿qué me dan a mí? Un formulario y me dicen, vos tenés 6 horas compensatorias. Y yo puedo acumular esa cantidad de horas hasta que digo, bueno, tengo acumulado 5 días de descanso porque trabajé horas extra. Me tomo el lunes a viernes. O me aumento mis vacaciones, y siempre y cuando las necesidades de la institución lo permitan. Pero eso vendría a ser un banco de horas. Digamos, que la empresa, ¿por qué? ¿Qué dice el empresario? Me sale muy caro pagar la hora extra porque tiene un recargo del 50% o del 100% los sábados después de las 13, los domingos y los feriados. Yo, hermano, no estoy en condiciones de pagarte la hora extra porque soy una micro pyme. Te doy los compensatorios. A ver, tomátelo franco. ¿Es una discusión que se puede tener? Creo que sí. Lo veo positivo en la medida en que se realicen los controles para que no se produzcan abusos. Acá la clave está en no dejar que el fuerte se aproveche del débil. Que se hagan controles, que se dé la negociación colectiva. Si eso funciona, vamos a andar bien. Y sí, no quería dejar pasar que
O sea, hasta ahora vengo coincidiendo en varias cosas con Alonso. Pero no es cierto lo de la industria del juicio, de que se ponía una tasa millonaria. De hecho, todo lo contrario. Digamos, habló desde el total desconocimiento, porque la tasa que se utilizaba era tasa activa del Banco Nación. Entonces vos tenías un trabajador que cuando lo despedían hace 5 años, tenía una indemnización que le alcanzaba, por ejemplo, para comprarse un auto, y cuando le cobró el juicio, esa indemnización que en 5 años le alcanzaba para comprarse un auto, hoy es el equivalente a un sueldo y medio del trabajador que está en actividad. Claro. Nada. Entonces, nada que ver. De todo, hecho, todo vos corregime, hace 20, 30 años, en la época de nuestros padres, yo tengo 45 años, 46, muchas veces una indemnización podía llegar a alcanzarte, si trabajaste 10, 15 años, para comprarte una casa. Sí, hoy, entre que uno es despedido, inicia el juicio y como de la inflación, a los 5 años la indemnización te alcanza para un sueldo, digamos. Te alcanza para cubrir el psicólogo. Claro, realmente. La industria del juicio, si me están escuchando ahí en la Unión de Empresarios, es de los empleadores, porque es barato despedir, y si encima le chicaneo el juicio al trabajador que ya no tiene para comer, a ellos les genera un beneficio de liquidez. Digamos, la indemnización del trabajador la pongo en un plazo fijo, claro, y cuando salgo del juicio tengo para pagarle a él la cuota del abogado y me queda una parte. Sí, increíble. Esa es la industria del juicio. Entonces no es cierto que sea caro despedir. Sí, en todo caso yo entiendo que cuando dicen los caranchos que hacen tal cosa, tal otra, es muy gráfico. Y los que hayan visto la película de Darín, Darín espera ahí en la puerta del hospital y le dice al tipo, che José, andá y ahí viene el auto, así como que te golpea, se levanta y cuando el auto se va con un bate le quiebra la pierna para hacer el trámite de la indemnización. ¿Es la industria del juicio? Sí, es la industria del juicio, pero eso es ilegal. Totalmente. Actividades ilegales hay en todos lados, no es que nosotros nos dedicamos a eso. Claro, sería como que una cosa de seguro. Hay gente que le prende fuego al auto porque ahora seguro, sí, pero si un policía lo detecta, lo mandan cana. Digamos. Bueno, ahora se habla, ¿no?, de la imposibilidad por ley de realizar juicios laborales. ¿Esto es así? ¿Está contemplado dentro del proyecto o es solamente una desinformación que se va sumando a las 12 horas de extensión laboral? Sería imposible que no puedas hacer un juicio laboral. Tenemos que partir de la base de que el contrato de trabajo es un contrato. Claro. Casi como hay compra-venta, como hay mutuo, alquiler, lo que sea. El contrato de trabajo es un contrato, solamente que muchas veces no está escrito, sino que dice vos empezás el lunes, te doy de alta en AFIP, no te doy de alta. Cuando se vulnera cualquier contrato, si vos incumplís con el pago de tu alquiler, te pueden desalojar. Sí. Como si está en mal estado el inmueble, vos podés hacer el juicio para que te lo arreglen. Aquí es lo mismo. Si una de las partes incumple con ¿cuál es el incumplimiento del trabajador? No ir a trabajar, mentir con las enfermedades, tener impuntualidad, no respetar, pelearse con los compañeros, insultar. Bueno, todos incumplimientos propios que se dan en un ecosistema laboral. Yo te puedo despedir con justa causa. ¿Sabes cuánto cobra un trabajador que lo despiden con justa causa? 0 pesos. ¿Por qué? Porque el que incumplió fue el trabajador. Claro. Totalmente. Oye, no, los juicios laborales siempre se pierden. Te aseguro que no. Si el trabajador incumplió, vos lo sancionaste como era, hiciste el despido por escrito como correspondía, no le vas a pagar nada de indemnización. Ahora, si vos inventaste una causal de despido para ahorrarte esa indemnización que al tipo le correspondía porque vos no le querías pagar, y claro que vas a perder el juicio. Claro. Y es lo que pasa por lo general. Ahora, Nico, yo te llevo a otro lado. Ayer nos acordábamos del 2001, nos acordábamos del ticket canasta, nos acordábamos de los patacones también, incluso de los chachos, ¿no?, que fue un tema en este gobierno cuando La Rioja sacaba su propia moneda. Se habla justamente de la posibilidad de elegir la moneda. ¿Estaríamos en puerta de eso o cómo sería el elegir la moneda de pago para los sueldos? Ya sé por dónde viene la mano, porque es que hay un artículo de la reforma laboral que habla de no serán considerados salario los beneficios sociales como pago de ticket, sepelio, teléfono celular. Bueno, eso ya existe. Está en el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, porque ¿cuál es la clave acá de diferenciar lo que son rubros salariales y no salariales? Todo lo que sea salario yo lo tomo como base imponible o de cómputo para pagar la indemnización. Si yo digo que mis salarios son 100.000 pesos y me despiden sin justa causa, me tienen que pagar 100.000 pesos. Ahora, si yo digo que mis salarios son 100.000 pesos
más el pago del alquiler de la casa que me pagaba la empresa para los gerentes que vienen de otro lado, más el teléfono celular, más el vale del gimnasio que en Buenos Aires dan, andate al gimnasio, bueno, si yo digo que todo esto también es salarial, va para el cómputo de la indemnización. ¿Qué es lo que quiere hacer esta reforma? Que solo lo que es salarial vaya para la indemnización. Todo esto no vaya para la indemnización y no tenga aportes y contribuciones, tiene cierta lógica, digamos. ¿Por qué si la empresa me da un teléfono para que yo use para el trabajo, yo después voy a reclamar que me paguen el abono como indemnización? ¿Saben qué es lo que pasa? El derecho del trabajo en Argentina es pendular. Cuando hay mucho abuso de la parte patronal, nos vamos a leyes hiperprotectoras. Cuando nos pasamos de rosca con la hiperprotección y metemos en la indemnización el termo de mate que te dio la empresa, el celular, el vale del gimnasio, la promo para comer en tal, y bueno, viene del otro lado la contracara, que es empresarios recontra enojados que quieren una reforma laboral cada vez más flexible. Vamos a buscar el equilibrio, y en todo caso lo moderno no sería insistir con el artículo 103 bis que ya existe. Sí, lo moderno sería que diga, che, el trabajador puede cobrar en criptomoneda, puede cobrar en dólares, la gente que hace streaming tiene convenio colectivo, los cadetes de las aplicaciones de plataformas digitales son trabajadores en relación de dependencia, hay que hacer una ley especial. El teletrabajo, cómo se da, el hardware, el software me lo tienen que dar, lo que yo entro en la computadora que me dan del trabajo, cuál es la privacidad que yo tengo. Esas serían cosas modernas. Los eSports, la provincia hizo una campaña con un colectivo de eSports por todos lados, donde se tomaba como, bueno, el chico que juega eSports y que lo puede contratar una marca, por ejemplo el LOL, el League of Legends, está en Netflix un documental de y tuvo más visualizaciones que el Super Bowl, que el Super Tazón. Bueno, esos son trabajadores, los de los eSports o de los juegos. Eso sería moderno, ver ese tipo de reformas y no cosas viejas que le están queriendo cambiar el nombre y que ya sabemos que algunas funcionan y que otras no funcionan. Ahora, tengo una pregunta por mi parte, ya por lo menos la última de mi parte. Hay muchos de esta reforma laboral que está incluida en la ley bases que se aprobó a principios de 2024, y la gran mayoría de todo eso fue frenado por distintos tribunales de justicia. ¿Qué nos hace pensar que una vez sancionada esta reforma, los tribunales no van a voltear una por una todas estas modificaciones? Una pregunta política espectacular, porque las leyes tienen que darse con consenso. Si el decreto 7023 tuvo tantas declaraciones de inconstitucionalidad, porque se impuso con una sola visión, con una sola perspectiva de la vida. Si ahora esta ley tiene cierto debate, se realizan modificaciones con gente que conozca cuál es la jurisprudencia de los tribunales, porque ¿cuál es el discurso imperante? Las reformas laborales tienen que estar hechas por los empresarios que sepan cómo es pagar el salario. Bueno, listo, sí, pero también por los trabajadores que saben lo que es que te pongan el látigo en la espalda. Por supuesto. Y también por los juristas del derecho que sabemos cómo fallan los tribunales. Entonces, en la medida que se dé esto, toda esta triple consultoría, sí vamos a poder tener una buena ley. Esta ley me parece buena, me parece una ley mediocre, el proyecto de ley. Creo que no tiene nada de novedoso, no tiene nada, salvo la parte del incentivo fiscal, que no es mi especialidad de última, pero me parece bastante interesante. Sí, otra cosa es que la ley bases, la 27742, al final trajo problemas para los empresarios. Te voy a decir por qué. Antes nosotros, cuando vos tenías un trabajador en negro, clandestino, informal, sin registrar, vos pagabas multas. Sí. Pagabas ciertas multas que estaban en la 24013. Hoy el gobierno derogó esas multas. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Da lo mismo tener un trabajador en blanco que un trabajador en negro? Pareciera que sí. ¿Qué hacen los tribunales? Listo, vos me derogaste esta ley, yo ahora te voy a dar una indemnización por derecho común. Tribunales de todo el país al final terminan condenando a la gente que tiene trabajo en negro por indemnizaciones más altas que las multas que estaban en la ley que se derogó. O sea, al final
por no estudiar el caso, se terminó haciendo un daño a la parte que se quería beneficiar, que era la empresarial. Bien, Nico, si te parece bien, aquellas personas que nos están escuchando que se quieran interiorizar, ¿dónde lo pueden encontrar justamente al proyecto o por lo menos los antecedentes para empaparse? Porque muchas veces los trabajadores llegan a un espacio, los blanquean y continúan su vida haciendo el trabajo, cobrando al final y desconocen algunos detalles que están contemplados justamente en cada una de las leyes. Bueno, el proyecto de ley está disponible en línea, particularmente yo lo conseguí de un grupo de laboralistas que tengo, pero lo he visto en la página de anteproyectos del Congreso y también está en algunos portales de medios, sí verificar que tenga el sello de la Cámara de Diputados porque es la Cámara que tiene origen. Y bueno, se puede leer, no sé si será lo más divertido ponerse a leer el proyecto de ley, pero sí los sindicatos deberían tener obligación, Alonso también debería leerlo, las cámaras empresariales deberían leerlo. Es interesante, yo también como me dedico lo tengo que hacer y no tengamos miedo. En todo caso, la gente que se tenga que organizar, que se organice para dar la discusión, tienen su voz. Nadie tiene un cheque en blanco para nada, el gobierno tiene legitimación para presentar proyectos de leyes, por supuesto que sí. Los trabajadores que tienen implicancias por los proyectos de leyes deben dar la discusión, están obligados a hacerlo. ¿Por qué? Que cámaras gremiales no den discusiones por temas laborales sería un acto de cobardía imperdonable. Totalmente. Bien, ¿cómo hacen la audiencia, las personas que nos están escuchando que necesiten un asesoramiento? Y nosotros siempre recomendamos, ¿no? Totalmente, aparte de un especialista. Un especialista, exactamente, para contactarse con vos, Nico. Bueno, me pueden escuchar acá cuando venga y si no también me pueden buscar en Facebook o Instagram como Nicolás Pocorni y nos ponemos en contacto y bueno, vemos lo que tengan para resolver. Bien, Pocorni con K y con Y. Con CK y con Y. Ahí está. Porque es polaco. El mío que dice que las Nobrova, pero el tuyo no se queda atrás. Sí. Pocorni. Pocorni, exactamente. Nico, te agradecemos un montón por esta visita. Seguramente no va a ser la última de este año, así que los agradecidos somos nosotros. Totalmente. Justamente, porque no solamente le aclarás un poco el panorama a la audiencia, sino sobre todo a nosotros, ¿no? Porque hay desinformaciones que parecerían reales, ¿no? Parecería que están bien paradas, pero hay mucha tela, como siempre decimos, ¿no? Para cortar. Muchas gracias. Ahí está. Estuvimos dialogando con Nicolás Pocorni, abogado laboralista. La nota completa la vas a poder encontrar en el canal de FM Sol 100.1 Jujuy en la pestaña de videos. Nosotros nos vamos rápidamente a cumplir con nuestros